No, mira lo que es este salmón. No estoy ni cómodo para sacarlo. Lo agarró. Me cortó todo. Me cortó todo. Sigo probando acá con otras cucharas. A ver si aparece algún otro, pero no, me parece que era el único. Ya andaba por acá con ganas de morder la cuchara. Bueno, me estoy yendo acá del Azopardo. Ahí encontré tirado que esto es multifilamento. Yo tengo una caña con multifilamento, una caña preparada para salmón, pero no la quise traer porque solamente tenía 2 cucharas de salmón, una de la que me cortó el salmón hoy y otra que perdí después. Y probé con otras cucharas y no funcionó con ninguna, así que seguramente las únicas que funcionan son ese tipo de cucharas especiales, que son unas cucharas que valen $10. Y les cuento que acá en Chile se utiliza un permiso de pesca que se saca por internet. Me vine acá al auto porque el viento era terrible. Se puede ser semanal, mensual o anual. El anual vale $60, el mensual 40 y el semanal 25 aproximadamente. Ese se saca por internet en la página de Cernapesca y se paga con PayPal. Me lo han pedido, me lo pidieron incluso esta vez ahí en la frontera, me pidieron el permiso de pesca cuando vieron que traía el equipo. Y también otras veces que he venido acá me han pedido el permiso de pesca. Bueno, vine a la estancia, vamos a ver si podemos ver el museo. Bueno, acá es el estacionamiento. Vamos a ver si me dan bola. Ahí está el tractor. Y acá está la historia del tractor que hizo un recorrido histórico. No sé dónde encontrar gente acá. Encontré el museo. Allá hay unas casitas, pero no veo gente. Y había unos autos. El museo existe. Cabaña Río Alonso, tan hermosa la cabaña. Acá hay otra, pero no veo gente todavía. Bueno, espectacular. Ahí me encontré al yerno del dueño de la estancia y me dijo que a las 3 de la tarde me hacen una visita guiada ahí en el museo. Así que vamos a ver. Espectacular. Voy a comer algo y a las 3 vuelvo. Acabo de dejar mi firma acá en el museo. Están un montón de imágenes espectaculares. Algunas las puedo filmar, otras no, porque son fotos exclusivas acá del museo. Así que cuando vengan a la estancia Lago Fagnano los va a atender Germán. Es espectacular el lugar y toda la historia que tiene. La verdad que hermosísimo. Están todas las travesías que han hecho antes de que exista el camino. Todo muy bien documentado con fotos, la historia de la estancia. Acá hay una línea de tiempo donde está toda la historia de la estancia. En el año 63 que tenía el padre de Germán la estancia. Después él la adquirió en el año 85. Así que cuando vengan acá se van a enterar muchísimo más de la historia de Tierra del Fuego en esta parte de la isla. Por el 40 llegó mi papá con esta empresa, trabajaba con esa empresa. Yo llegué en el 85 con mi familia, con mi señora. En el 85. Aquí estamos brillando Fagnano. Carleta María, caminando en los años Agostini, fue del año 13. Y esta es una embarcación que tuvo mi papá, con ella llegamos a Caleta María nosotros. Cruzaban ovejas de la isla a Punta Arenas. Y había muchas más, eran como 8 o 10 embarcaciones.
que hacían cabotaje, los vehículos cruzaban, que no había ferry, los vehículos, los faros de lana. ¿Son más o menos 90 y pico? Sí, esos años son como 25 años, yo creo. Claro, porque... Aquí llegó hace 18 años un camino, así que tiene que ser algo más. Impresionante caballo ahí en el... Cada vez el que se ve ahí sí es el Fagnano. Ahora Claro. sí lo entiendo y este es el despreciado. Claro, todo eso ya es a partir del 85 en adelante. Sí, y mi casa, que es donde estoy vivo ahora, esta fue, la hicimos empezamos a hacer el año 93. 93. Sí, y con ese tractor hice la madera. Ahí está mi casa. Acá hay recortes de diario del terremoto del 49, que era como yo creía que Manuel en Caleta María me había dicho año 39, pero era el terremoto del 49. Y ahí están las fotos del poblado de Caleta María, pero esas después si vienen acá van a ver todas las fotos, Sí, son allá espectaculares. dice que vinieron a auxiliar a los pobladores de Caleta María. Ayer Sol 4 dio Lautaro que prestó oportunos auxilios a pobladores de Caleta María con el terremoto. Ah, ese es el terremoto. La noticia. Sí. Bueno, ahí me acaba de confirmar Germán que en Caleta María no murió nadie. Porque yo pensé que no, que había quedado gente atrapada ahí en el derrumbe o algo, pero no. Bueno, acá me pasó Germán la info de las cabañas. Después les paso bien el dato acá en el lago Fagnano. ¿Quieres dar una miradita rápida? Una miradita ¿A las cabañas? Ah, dale. Acá hay una gallina. Sí. Y toda la leña para pasar el invierno y el verano también. Sí. Cabaña Sopardo, claro. La otra era cabaña Río Alonso. Y el baño. Un lujo el baño. Sí. Y esto es muy bueno el baño antes que entrar a la casa. Sí, exactamente. Es muy original y está bueno. Porque uno también deja todas las cosas acá, viene sucio de afuera. Está cerrado con llave. Bueno. Tiene un dormitorio allá, tiene un bosque chiquitito. Hermosísima. Y acá y allá está el lago Fagnano. Y para allá está el lago, sí, se ve. Acá hay tipo un camino que está a 200 metros. Sí. Ese fue un antiguo camino de la explotación ganadera. ¿Esta de cuánto es? ¿De 4? Esta de... sí, 4. De 4 personas. Y acá está la leña para la cabaña. Y esta cabaña la hice yo, toda esta construcción la hice yo. Un lujo. Sí, yo fui el carpintero. ¿La levantó completa usted? Sí, aquí me ayudó otro carpintero. Pero la mayoría de las terminaciones las hice yo. En la cocina. Gigante la cocina. Con el termo, todo para tener agua caliente. Son un lujo. Las habitaciones con el portabolso, todo. El baño está con bañera aún. El baño también amplio. Mapa de Agostini. Un silloncito. Y acá hay información del lago Fagnano. Sí. Acá están las cabañas, todo. Acá está usted. Hermosísimo.
Este es uno de los quinchos de la cabaña y me estaba contando Germán que él hace asado, hace cordero. Si la gente que se hospeda acá pide cordero, se realiza el cordero y son los corderos de acá de la estancia. Me imagino que deben ser riquísimos. ¿Y los hace a la estaca o a la cruz? A lo largo, a lo largo. Ah, a lo largo, en parrilla. Si llueve, Claro. entonces le pongo un techo encima. Ah, está bien. Me ha tocado lluvia, entonces prefiero hacerlo así. ¿Cuántas horas? 5 horas. 5 horas, nada, quedan re tierno. Sí. También hay una parrilla acá y leña por si uno se quiere hacer, se trae la carne y se hace. A nosotros desde Argentina se nos complica porque no podemos cruzarla, tenemos que comprar acá. No, es que a 8. No, es que a 8. Aquí tenemos vacuno igual. Bueno, espectacular, la verdad el museo ese un lujo, como le dije a Germán, le agradecí por dejar el testimonio en ese museo con un montón de fotos, un montón de cosas interesantes de la historia de Tierra del Fuego y todo el esfuerzo que hicieron para poder estar acá en este lugar. Es impresionante las fotos que hay y toda la historia que hay atrás. Hoy la estancia se dedica 100% al turismo, así que les voy a dejar toda la info para si quieren venir acá a Estancia Lago Fagnano. Ven, ese es el nombre de la persona que vi recién, Germán Jankowski, que tiene el nombre del cañadón porque cruzaban todo este cañadón para traer las vacas y las ovejas desde Pampa Guanaco hasta acá. Bueno, volviendo al deseado, un día acá y seguimos para el norte. Bueno, una marroncita acá en el deseado de vuelta, sigue el invicto, ¿eh? Y esta mosca es súper pescadora. Acá, la mosca esta es súper pescadora. Ahí está, ahí se va. Linda marrón, ¿eh? Está media flaca, pero de tamaño, de largo, bien. Está media flaca. Ahí se va. Arco iris, está reactiva esta, ¿eh? Esta se va a los pedos. Se quiere ir a la mierda. Chao. Bueno, recién dejé el lago deseado. Y ahora vine a este lugar que acá está Sendero La Paciencia. Bueno, ahora voy a ver a la gente del Parque Caruquinca. Vamos a ver qué me cuentan del parque, si hay alguien o qué. Pero les quería contar algo de el Sendero La Paciencia. Ayer me contaba Germán que había un tramo que hacían con animales y todo, que venían desde la estancia La Marina en Argentina, cruzaban por acá el lago Deseado y hacían todo este trayecto hasta La Paciencia, que queda en el seno Almirantazgo. Así que paré acá para comentarles eso, y ayer en la estancia había un mapa que mostraba ese recorrido. El mapa era de 1928. Me dejó sacarle una foto, así que les voy a graficar esto con ese mapa de las sendas de la época, 1928, hace casi 100 años. Hasta ahí arriba voy. Va a ser la primer cumbre que haga después de la quebradura. Y todo este bosque del Parque Caruquinca. Subo eso y creo que ya llego a la cima. Un zorro albino.